Jesús está siendo mi centro o será que estoy poniéndome a mí mismo o a todo lo demás que hablamos que pueden ser cosas buenas, pero que al final nuestro corazón es tan engañoso que nos va a hacer creer que sí está siendo Jesús, pero será que realmente está siendo Jesús y que los frutos lo puedan, podamos demostrar a través de nuestros frutos que sí está siendo Jesús el centro de nuestras vidas. Entonces tal vez si estamos pasando un mal momento, tal vez nuestra conducta y tal vez acabamos de pasar un problema y nos sentimos alejados de Dios, tal vez Jesús no era el centro, ¿verdad? Porque estás pensando que tu conducta era lo que te mantenía cerca. Entonces, si te da paz esto, créeme, nuestra relación con Dios no depende de ti, depende del deseo de Él. Sí, total. Porque Él es el centro de la relación que tenemos con Él. Tal vez tú estás confiando en tu buena conducta y todos saben que eres una persona bien portada. La buena conducta no te va a llevar al cielo. Es la fe en Cristo Jesús la que te puede dar la vida eterna. Entonces, no tenemos el contexto de los judíos, pero si tu corazón ha puesto algo por encima de Cristo Jesús, hoy es un buen día para que juntos nos recordemos que Jesús debe ser nuestra piedra angular. Hola amigos, bienvenidos a más un discipulado, bienvenidos a Casa de Dios. Aquí estamos con Awai, Nando Papa, listos a compartir con ustedes. Pero antes de dar inicio al discipulado de hoy, quiero recordarte algo muy importante. Aquí tengo conmigo el Lifebook. Todo el mes de febrero estamos compartiendo en los grupos sobre el tema Mi verdadera identidad. Y esta semana nos tocaría el tema que dice Hijo amado. Tienes en librería, puedes adquirir, si eres líder de Casa de Dios, puedes adquirir en librería o en Vid con los reportes que tenemos que hacer. Va a estar buenísimo este tema, pero hoy tenemos este discipulado y como les compartía, me acompaña los amigos, son amigos personales, entonces me siento en confianza. Nando Papa, Awai León. Que venga el león. Por favor, compartan algo ahí antes que empecemos con el tema. Preséntense o algo, porque la gente ya los conoce, pero de nada. Sí, claro que sí. Muy contentos de acompañarte en este discipulado, Gerson. Estoy seguro que vamos a recibir mucho, porque vamos a hablar de la palabra de Dios y la importancia de Jesús como piedra angular de la moral. Hola Nando, hola Gerson. La verdad es que estamos listos para compartir en casa. Prepárense porque la palabra está muy buena y pues lo más importante es que la pongamos en práctica. Amén. Vamos. ¿Cómo compartía Nando? El tema de hoy es Jesús, la piedra angular de la moral. Y quiero pedir ayuda que Nando pueda leer lo que dice en Marcos 12, verso 10. Dice así: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Santo. En Hechos, capítulo 4, verso 11, hace referencia al mismo verso, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahorita le voy a pedir ayuda a Awai que pueda leer Efesios 2:20. Y en Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Eso está fuertísimo. Primera cosa que quiero compartir es lo siguiente, y después ya vamos a soltar la locura y a ver dónde esto va a parar hoy. La piedra de ángulo y digamos, cabeza de ángulo y piedra de ángulo son dos cosas diferentes. Y yo he estado buscando información. La cabeza del ángulo, ustedes saben el arco romano que cuando estaban construyendo, la cabeza del ángulo es la piedrecita que se pone en el centro para pues dar equilibrio. Pero la piedra angular es como que la piedra que recibe, es la piedra de la esquina que recibe las dos paredes que están como que, ¿cómo se puede decir? Transversales, digo yo, no. O sea, algo así. Perpendiculares. Perpendiculares, ese es el tema. Ese es entonces, aquí está Jesús, cuando dice el verso en Efesios que asenta a los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, que como que Él es donde nace las paredes de donde es construido el templo, pero también dice que Jesús es la cabeza del ángulo. Entonces,
que sería interesante que nosotros pudiéramos dar una idea de por qué Jesús es cabeza de ángulo y una idea de la piedra angular, y después podamos desarrollar en la parte de moral. ¿Por qué creen ustedes que es cabeza de ángulo? Esa pregunta sé que es medio rara, pero ¿por qué creen que Jesús es cabeza de ángulo de una edificación? Cuéntame. Yo creo que principalmente porque si quitamos a Jesús de nuestra fe cristiana, Ajá. vana es. Es decir, si no está Jesús, si no murió, si no resucitó, entonces bien podríamos creer en cualquier otra cosa, pero Él es el fundamento de la creencia, o sea, esencialmente por su resurrección y porque gracias a Él tenemos vida eterna y salvación, Ajá, ajá. y por la gracia y la gracia que Él representa para que nos podamos acercar Ajá. confiadamente al trono de Dios y la reconciliación que hizo entre la humanidad y el Padre. Ya. Ujú. También creo que como significado de cabeza, creo que nos da la amplitud de reconocer que es lo que tenemos que tener en mente todo el tiempo, Ajá. para nuestra conducta, para nuestro comportamiento, para la forma de vivir. Entonces creo que nos da un lineamiento de lo que vamos a seguir. Qué interesante también de que, aunque sea la última pieza, digamos en ese tipo de construcción, la última pieza a imponerse, sin esa pieza no hay construcción. Entonces, lo que dices tú está muy interesante, de que hasta Pablo escribía que si no tenemos la primicia o el primogénito de los que resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Ujú. Entonces, si aquel no está allí, pues no existimos. La verdad es vana la existencia, podríamos hasta decir. Pero, ¿qué creen ustedes que es la piedra angular? ¿Por qué Jesús es una piedra angular? Piedra angular es, mencionabas que son las ¿Qué? paredes perpendiculares. Ajá, sí, aquel que está en la esquina. Pues fíjate que a mí lo que se me venía a la mente es que desde que empiezan a construir las paredes, lo hacen sabiendo que va a estar esta otra pieza. Ajá. Entonces, aunque sea al final, como mencionabas, desde que empezaron la edificación, todo va apuntando hacia allá. Ujú. Y hay un dicho bien común, y es que la Biblia, o sea, en toda la Biblia el protagonista es Jesús. Ajá. Entonces, a pesar de que no vas a ver en el Antiguo Testamento literalmente la palabra Jesús, Así o no la es. vas a encontrar así, vas a encontrar muchas figuras y vas a encontrar cómo toda la escritura literalmente fue apuntando hacia el momento en el que Él estuvo aquí con nosotros. Entonces, como a modo de analogía, se me venía eso a la mente. Buenísimo, Nando. Y ahorita que hiciste referencia a esa parte, yo me ponía a pensar, y muchas de la edificación, cuando habla de la piedra angular, pues hace referencia a que es Jesús, pero para saber un poquito, era lo que definía la estructura, definía la forma de construcción. Ah, mira. Y creo que como definición para nosotros que sabemos que es Jesús, es la definición de nuestra estructura, lo que nos define y lo que nos mantiene en Qué una grueso. buena forma. Qué grueso. Yo sí como decimos a veces cuando estamos tomando nuestro cafecito, yo me voy a dar mi fumada. Miren, miren esto. Dice que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo me puse a pensar que Jesús, siendo la piedra angular donde están los profetas y apóstoles, digo que la parte profética es lo que recibe del Señor, y la parte de los apóstoles es aquel que puede distribuir a la gente, ¿verdad? Porque es el enviado, el que está con el pueblo. El profeta recibe de Dios. Entonces creo que la piedra angular también significa que Jesús siempre fue la conexión entre el hombre y Dios. Como que de aquí está el hombre, de este lado está Dios. Entonces, qué chilero tener Jesús como 100% hombre, 100% Dios, pero que también nos abre la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que quiere ir al Padre solo es a través de Tras mí. mío. Entonces, eso me da es como un dibujo, un diseño, donde uno puede entender, ok, Jesús es la puerta, pero también es la piedra angular donde uno puede pasar, y nos apoya en la construcción del templo, es bien masacre. Pero quiero llevar, y qué bueno que pudimos compartir un poco sobre la estructura, digamos, de la construcción como tal, pero ¿qué pasa si le ponemos un filtro o una perspectiva sobre la moral del ser humano, obviamente del cristiano, porque creo que la moral no solo del cristiano, más del ser humano. Y lo vamos a hablar así porque hay muchas cosas en la Biblia
que la gente dice que es moral y la tienen en su educación familiar, digamos, para su moral de casa, su moral de su constitución interna de la persona, y no sabe que es de la Biblia. O sea, Total. entonces, digamos, ¿qué línea podemos definir que Jesús haya dicho, hay una descripción en la Biblia? ¿Qué línea podemos tomar para definir nuestra moral? ¿Qué creen ustedes? Y si nos podemos aquí apoyar en el texto que está en Lucas 6, ¿qué podemos decir? ¿Qué es correcto e incorrecto? O sea, ¿qué nos define eso? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la línea donde uno pisa y ya no, aquí ya no puedes? O sea, esto es inmoral. ¿Será que hay cosas morales incorrectas y cosas incorrectas que sean morales? ¿Qué piensan? Yo lo que te diría es que, para empezar, si quizá alguien no está tan familiarizado con el término moral, yo lo definiría como el conjunto de valores que una persona pone en práctica. Esa es su moral, como los valores y principios que una persona tiene. Y usualmente de la creencia se derivan los valores. ¿Sí? Entonces, si yo creo que hay un Dios que me ve, tengo temor de Él y voy a practicar lo que su palabra me dice. Así es. Entonces, ahí intento responderte un poquito lo que estabas mencionando. Yo creo que lo que es correcto, incorrecto o moral o inmoral para nosotros debería ser el fundamento de la Escritura. Es decir, si la palabra del Señor dice que algo no lo debo practicar, entonces eso ya entra dentro de mi moral como algo incorrecto. Ajá. Y me encanta lo que mencionaste, porque hay mucha gente que quizás se consideran ateos o que no creen en Dios, pero se portan bien. Sí, claro. Pero se portan bien ¿de acuerdo a qué? Ajá. No saben que ¿Cuál es ellos la mismos regla? son practicantes, no saben que ellos mismos son cristianos practicantes con su moral, porque la moral viene de la Biblia. Históricamente, el hecho de no robar, históricamente el hecho de amar al prójimo viene del texto. Ujú. Creo que para poder definirlo en nuestra vida, creo que todo se basa en el amor y en el estilo de vida que Jesús llevó. Ajá. De ahí es donde sacamos realmente todo lo que hacemos, decimos, no decimos, y la conducta. Me ponía a pensar ahorita que hiciste mención del amor, casi toda la base bíblica que nosotros tenemos para nuestra conducta es a base de lo que Jesús hizo, lo que está en nosotros, y pues están los mandamientos, Ajá. están la forma de... Hay mandamientos que no es, que están, perdón, hay cosas que están escritas que no son mandatos, pero sí es una referencia que Jesús hace, como el perdón, Ajá. como algunas otras cosas que deben de alimentarnos para Buenísimo que comportarnos. hiciste mención de los 10 mandamientos. Miren, sabemos, y eso es nuestra fe, que Jesús vino el tiempo de la gracia. Y uno piensa a veces, ¿cómo te voy a explicar esto que está masacre? Vino Jesús con el tiempo de la gracia y él dice que vino a cumplir la ley. Y cumplió la ley, entonces nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. Pero una ley dice, no matarás, ¿verdad? No robarás, no dirás falso testimonio, no difamarás, sería la frase. Pero el punto es, porque como estamos en la gracia, ¿es moral matar? O sea, la pregunta es que a veces uno se va a un extremo de, no, estamos viviendo en la gracia, entonces me valió la ley, se me fue la onda y entonces, no, es que estamos en la gracia, mano, y qué onda. No, pero ¿qué piensan ustedes de ese límite de ok, no estoy cumpliendo la ley, pero estoy siendo moralmente correcto? ¿Qué podemos pensar de eso? Fíjate que hay una secta que como la Escritura dice, que igual el cuerpo se va a quedar en la tierra, que entonces a tu cuerpo le des uso desenfrenado de los placeres que quiera, porque total el cuerpo se queda y el espíritu es redimido por gracia. Entonces creen eso, pero por eso es que, por ejemplo, el apóstol Esos Pablo... vivos, va. Ajá, por eso es que el apóstol Pablo escribió tiempo, o sea, el cuerpo es templo y morada del Espíritu Wow. Santo, ¿verdad? Y nos da toda una explicación en Corintios. Pero como haciendo mención de lo que estás ejemplificando, es que Jesús mismo dijo, yo no vine a anular la ley, Ajá. sino él, digamos que lo que Jesús vino a hacer fue a traer un nuevo modelo en cuanto a la ley ceremonial de los sacrificios que se presentaban. Ajá. Entonces, el perdón, el acercamiento, el ritual que se hacía antes para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, que era una vez al año y que el sacerdote se purificaba, ¿verdad? Ajá. Él vino a traer,
¿verdad? Falta de una mejor palabra, digo la palabra modelo. Él vino a traer un mejor modelo, él vino a ser ese sacerdote, Así ese es. cordero inmolado, por el cual ya no es necesario que tú vayas allá en tu casa a ofrecer un sacrificio de chivo o de ovejita, sino que puedes acercarte confiadamente al trono. Entonces, digamos que Jesús lo que vino fue a traer un mejor modelo sin que todo lo demás, o sea, no vino a anular todo lo demás. Y de alguna manera creo yo que eso explica un buenísimo. poquito, aunque esto es otro discipulado. Ese es otro discipulado. Mire, cuando estabas hablando, me recordaba de una serie que hicimos en Portugal sobre Jesús y la ley, el paralelismo. Y muchas cosas que vimos en la ley era tipo una forma de controlar el comportamiento, pero Jesús vino a enseñar a cómo vivir en dominio propio para crear una nueva cultura, un nuevo comportamiento. Tipo, no robarás, y cuando Jesús vino a explicar, dice, si alguien te roba, o si robaste vas a devolver, o sea, si haces esto tienes que hacer, vas a ser generoso, da y ser vos ha dado, o sea, este es negación, es lo que no deberías hacer, este es así deberías hacer. Entonces yo quiero leer lo que está aquí en Lucas 6. Si me ayudas, Awai, mejor. Claro, Lucas 6 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No, dame tiempo ahí porque eso está muy grueso. Espera. O sea, estamos hablando de que una de las cosas es el amor, pero aquí está hablando que los pecadores también aman. O sea, hay personas que están haciendo cosas incorrectas, pero siguen amando. O sea, moralmente, a veces me logro explicar entre lo que es la moral y lo correcto. ¿Va? Moralmente pueden estar haciendo cosas por amor, pero lo que están haciendo está incorrecto porque están pecando. Entonces, hay una línea también muy fina de que mi moral no justifica mi malo comportamiento. O sea, mis intenciones, no es que yo estoy haciendo esto por amor vos, entonces tengo que matar a aquel. O sea, perdón, ¿qué onda? O sea, ¿qué liga estás viviendo? ¿Va? O sea, no es que yo estoy robando porque no tengo que comer, tengo que dar de comer a mi familia. Sí, pero estás robando, o sea, ahí es, la intención está increíble, porque es para cuidarla de la familia, pero lo que está haciendo está malo. Entonces, me pareció un masacre lo que está escrito ahí. Buenísimo. Y dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, era referencia a lo que decís. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces ahí yo creo que tenemos una buena base de que una guía comportamental de Jesús, ¿va? O sea, yo creo que Jesús lo que vino a enseñarnos es inteligencia comportamental desde nuestra esencia, desde nuestra creencia, a tener una evidencia en nuestra vida de nuestro comportamiento, de cómo nuestro amor debería generar en nosotros un tipo de acción, ¿verdad? Y no juzgar para no ser juzgados, no condenar, sí perdonar para ser perdonado, dar esa parte de generosidad que ahí está bien enfatizada. Y esta me gusta mucho. Yo quiero preguntarle sobre esto antes de bajarnos ahí a los 5 puntos que tenemos ahí para compartir con todos. ¿Qué piensan ustedes de que Jesús está hablando ahí de medir a los demás? ¿Qué es eso de la medición? Cuénteme, ¿qué piensan ustedes de esa medición? ¿Qué es medir? Yo creería que se referiría a la conducta, como a que no sea yo alguien que se pone a querer, o sea, querer decir yo cuál es la medida del comportamiento que yo creo que, por ejemplo, deberías de tener, porque entonces yo solito me estoy poniendo la trampa para que después ahí sea medido, creería. ¿Sabes? Ahorita que me pongo a pensar, no solo en esa pregunta, Gerson, sino
si te das cuenta, lo que habla acá de hace mención de la conducta, de lo que no tenés que hacer, porque esto, a la mala práctica de esto, te va a llevar a cometer cualquiera de las otras cosas, como, por ejemplo, desear lo que no es tuyo. Porque si vos empezás a ver lo de alguien más, empiezan otros sentimientos dentro de ti que te van a llevar a cometer alguno de estos. Y no sé si te acordás que Jesús decía, miren, por ejemplo, con el adulterio. Decía, pues obviamente por amor, lo podemos decir, amás a la otra persona. ¿Sí? O sea, se puede esconder. Ajá, o sea, lo puedes esconder dentro de eso. Pero si puedo amar a otra persona, sí, pero estás amando más a alguien más que a tu esposa con la que Dios te dijo que tenés que estar. Entonces, es totalmente incorrecto. Cabal. Entonces, pero si te das cuenta, lo que hacía el Señor era irte a tu conducta de tu práctica diaria a eso para que no cometas lo otro. Pues, Como el enojo. Sí. O sea, que es algo que todos, o sea, yo no sé si todos tenemos una cuota de enojo todos los días. O sea, pero todos nos enojamos en algún Todos hacemos momento. tráfico. Ajá. Pero ese enojo nos puede llevar a matar a alguien. Sí, cabal. Porque es tanto el enojo que nos lleva, o el enojo a mentirle a alguien, a desear lo que no es nuestro. Entonces creo que si vamos a medir eso en la vida de los demás, mejor dejémoselo al Señor. Sí, es que de ese quería llegar al punto del legalismo. O sea, esa es la definición del legalismo. O sea, lo que tú medís es cómo te van a medir, pero el punto es una trampa porque las mujeres que no usen pantalones, entonces, porque esa mujer no usa pantalón, entonces puso la regla que la santidad estaba en usar falda. En cuanto que no, eso nunca estaba escrito. O sea, el punto es, la medida con que medís, te van a medir a ti. Entonces, yo iría un poco más profundo, porque tú estabas diciendo algo bien interesante sobre un verso que está en la Biblia que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos sentir cualquier tipo de emoción, y que eso hay, pero la decisión que tomemos no debe estar para pecar o para salir de esta línea comportamental que nos dio Jesús. Entonces yo llego a la conclusión de esto. Miren, Jesús nos da la claridad de comportamiento que debemos tener en base al amor, en base al respeto, en base a esa segunda oportunidad, ¿verdad? De segunda oportunidad o no sé cuántas oportunidades hay que darle, porque 70 veces 7 no es de segunda oportunidad, sino que es de más oportunidades. Y uno empieza a decir así, ok, esto no está todo derivando del primer mandamiento que puso Jesús, de que ámense unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ese yo os he amado es literal, o sea, Jesús no puso ninguna condición en su amor por nosotros, y creo que nosotros, al medir los demás, estamos poniendo una condición para que se lleve nuestro respeto, para que se lleve nuestra atención, para que se lleve... No, si tú haces esto, entonces sí. Entonces, si tú haces el otro, entonces... Y ahí quedamos atrapados en ese mundo paralelo, podríamos decir. Tenemos 5 puntos que queremos compartir con todos ahí en casa, en esta transmisión del discipulado. Digamos que son, como dice Nando al inicio, que estaba de alguna forma definiendo la palabra moral, que son esos valores a cuales nosotros nos aferramos y los practicamos. Eso es nuestra moral. Y la primera dice, amor a Dios. O sea, amor a Dios es nuestro principal pilar de la moral, porque lo que hacemos es por amor o temor a Dios. Y dice en Marcos 12:30, donde hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y de verdad, ¿qué piensan ustedes de que sería un tip fácil de ejecutar en cualquier área de la vida teniendo amor o temor a Dios? ¿Qué dirían ustedes? Es para una persona que está en una dificultad o que se les presentó una oportunidad así masacre de salir adelante, piensan ellas que van a salir adelante. ¿Qué dirían ustedes a esa persona por el temor de Dios? ¿Qué dirías tú? Que si esa buena oportunidad, entre comillas, pone en riesgo el amor y la relación que tenés con Dios, probablemente no deberías tomarla, porque amar a Dios buenísimo. sobre todo es sobre todo. Sí. Cuando te conviene y cuando no te conviene Ahí a estás. nivel personal.
Creo Yo que, creo se- que lo resumió ahí. creo que la O sea, palabra ahí estaba conviene. todo. Si no te conviene, Sí, si igual no te sigue conviene. amando. Ese es- Ujú. Ajá. Sí, yo creo que una de las cosas creo que más importantes pues es no llegar a... todos tenemos límites y los límites los puso el Señor y a veces tratamos de jugar con esos límites con tal de decir, tal vez el Señor me va a dejar esto. Ujú, O, por ejemplo, podemos justificar el robar ujú. porque necesito comer o necesita mi familia comer. Ajá. Entonces podría ser un acto que pareciera ser bueno porque se va a morir de hambre. Y creo que pues obviamente eso no le hará al Señor. Entonces es suficiente para decir no. Buenísimo. Antes de que preguntara a Nando, yo hablé de que amar al prójimo como a Jesús nos amó era el primer mandamiento, pero no, ese es el segundo. Que tranquilos, porque sí, estoy concentrado y estaba pensando, no, dijiste esto, no, eso no es así. Okay. Es el segundo, tranquilos, todo está bien. De hecho, ahorita vamos a tocar ese punto, amor al prójimo. Jesús enseñó que es el segundo mandamiento, amar al prójimo como Él nos amó a nosotros. Y ¿cómo creen ustedes que debería ser ese amor a la persona? Que puede ser una buena persona, puede ser Una mala. una mala persona. Por ejemplo, el buen samaritano, no sabemos qué tipo de negocios hacía la persona que estaba herida. Ujú. No sabemos por qué la asaltaron. Sus prácticas. No sabemos sus prácticas, pero sabemos que era su prójimo. O sea, eso sí sabemos. Ujú. Entonces, ¿qué creen ustedes? Yo creo que aquí podemos cejar y orar por la gente en la casa, porque yo creo que este discipulado es para mantenernos en una moral correcta para con Dios y para con las personas. ¿Qué creen ustedes? O sea, aunque la persona sea mala, ¿debería cambiar mi punto de comportamiento hacia la persona? El levita y el sacerdote no hicieron nada, vino el samaritano, hizo algo sin... ¿Ustedes creen que él le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Que hizo una entrevista Claro, antes? pudo haber sido un ladrón que venía de robar, que lo hirieron, lo lastimaron y lo dejaron tirado. Y por venganza, ¿verdad? Sí. Podría. Entonces, eso nos puede llevar a decir, no lo voy a ayudar porque posiblemente es una persona mala. Y creo que ahí es donde entra pues, lo que el Señor hizo. El Señor hizo Jesús, toda su práctica fue ir a la persona, a restaurarla, no sabiendo, o sea, él solo la amaba. ¿Cómo la amaba? Mira, lo que estás haciendo, posiblemente estás desnudo ahorita, de venir de hacer cierta cosa, Ujú. ¿verdad? Porque la capturaron haciendo un pecado, expuesta delante de todos, pero no, tranquila. Solo quiero que reconozcas que lo que viviste no es correcto Ujú. y ahora ya no lo hagas. Claro. Entonces, toda la práctica del Señor fue encontrarnos a nosotros en un mal estado, Ujú. no solo físicamente, sino espiritualmente, y amarnos. Amarnos para restaurarnos, levantarnos. Y sin filtros o sin condiciones, ¿no? Ujú. Que a veces a veces las heridas que nos hacen a nosotros, las ofensas, la Biblia dice que mientras Jesús cargaba la cruz, le dirigían ofensas, pero no está registrado que quedó ofendido. Entonces muchas veces nosotros quedamos ofendidos sin que la persona tenga la intención de ofendernos. A veces que no quedamos ofendidos cuando la persona tiene la intención. Entonces la verdad es que la ofensa, la herida, se la queda uno. Entonces muchas veces no amamos a la persona, al prójimo, por una herida que nosotros tenemos en nosotros, y sin contar lo que la persona está pasando. Entonces, como tenemos una herida, porque como nos engañaron, como nos hicieron, encontramos una persona que necesita amor, que necesita un cuidado, que necesita una palabra de bendición, lo que hacemos es escondernos detrás de nuestra herida, y eso, la verdad, según Jesús, no es moralmente correcto. Y quiero que nosotros hoy podamos tener la conciencia de que el amor a Dios es con todas nuestras fuerzas, es por encima de todo, como decía Nando, es por encima de todo, amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a las personas como Jesús nos amó a nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Esa debería ser la medida de lo que nosotros vamos a hacer por los demás. Me gustaría terminar orando por esas heridas que no te hagan salir de la moral, que las heridas que te hicieron en el pasado no te hagan salir de lo que es moralmente correcto para vivir ese amor al prójimo y hacia Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo en discipulado.
Sabemos que a veces la palabra viene a confrontarnos para cambiar nuestros comportamientos, Señor. Y este momento, Señor, quizás tenemos una herida que pues nos hirieron en el pasado, una ofensa guardada. Y queremos soltar, queremos liberar esa ofensa, Señor. Queremos que nuestro corazón sane. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude, Señor, a quitarnos esa herida, a quitarnos ese peso que está sobre nosotros. Papá, te damos gracias porque tú nos enseñaste por medio de Jesús a amar tanto a ti como a las personas. Y te pedimos, Señor, que las personas que se cruzan delante de nosotros son ese prójimo que pusiste por tantas variables, Señor. Si las personas se nos cruzan para recibir de nosotros una palabra de apoyo, de cariño, de amor, de validación, de afirmación, de cuidado. Y también, Señor, esa exhortación a vivir una vida más cerca de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una última frase para terminar el discipulado. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien. Y lo más sencillo que Jesús decía era: ve y ya no lo hagas más. Amén. Entonces, mis amigos, esto fue el discipulado con Nando y Awai. Estoy muy feliz de poder estar aquí con todos vosotros. Un abrazo, los queremos mucho.